un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 29 de enero, como todos los jueves, café con economistas. Vamos a estar con Luis Eduardo Escobar, que es director de la Fundación Chile 21 y consultor independiente, con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, con Matías Acevedo, profesor adjunto de la Universidad de los Andes, ex director de presupuesto, y con Carlos Ominami, presidente de Chile 21, ex ministro de Economía y también fue senador. Con ellos entonces conversamos hoy de economía en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, muy buenos días. Se realizó, ¿no es cierto?, el foro de allá en Panamá, el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y allí expusieron el presidente electo, José Antonio Kast, también el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que en sus discursos, uno y otro, ¿no es cierto?, sobre todo y en materia económica, manifestaron principios e ideas y convicciones sobre el crecimiento, sobre la pobreza, etcétera. Yo quería proponerles, nombrarles algunas de las frases que dijeron, sobre todo el ministro de Hacienda, a ver qué opinan ustedes. Sobre todo Carlos Ominami, que justamente está allá y participó en este foro. Por ejemplo, el futuro ministro Jorge Quirós planteó que son 3 ejes claves que se necesitan para el crecimiento: la libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende. ¿Y de qué habla cuando dice aquello? Bueno, la libertad de permiso es la libertad de cada empresario, de cada ciudadano, inventar un negocio, inventar un nuevo contrato. El legítimo retorno tiene relación con una base tributaria que permita a la persona soñar con enriquecerse, soñar con ganar dinero y que no se lo lleve todo el Estado. Y la dignidad para quien emprende, dijo que tiene relación con estar en un ambiente donde emprender y que hacer empresa sea reconocido. Y que en Chile esas cosas se han erosionado a lo largo de los últimos 30 años y con mucha fuerza en los últimos 15. Bueno, sobre esos conceptos que tienen un trasfondo importante, a mi parecer. A ver, Carlos Ominami, que tuvo la oportunidad de escucharlo ahí en el foro. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, muy buenos días para ti, muy buenos días para el resto de los panelistas. Efectivamente, yo tuve oportunidad de escucharlo y creo que el resumen que tú has hecho es un muy buen resumen. Hay que decir que era una intervención corta porque estaba con ministros de Hacienda de otros países y por tanto entonces tenía muy poquito tiempo para intervenir, pero efectivamente él planteó esas 3 ideas. Creo que son, yo tengo como dos observaciones básicas respecto de eso. Creo que en esto no hay novedad, porque lo que está planteando es, por un lado, terminar o racionalizar la permisología, cosa que yo creo que es una idea que a mí me parece lo fundamental correcto. Ahora habrá que ver cómo esto se implementa. Él mismo dijo que esto no significaba rebajar estándares, no significaba desregular, dejar sin que esto equivaliera, digamos, sin que esto pudiera equivaler a un proceso de desprotección, sí, respecto de condiciones que es fundamental mantener. Lo segundo tiene que ver básicamente con la baja de impuestos, y tercero tiene que ver con esta idea de que yo la comparto, de que el trabajo bien hecho, el esfuerzo empresarial, la innovación tiene que tener reconocimiento y no puede ser algo que esté permanentemente estigmatizado. Dicho eso, yo hago dos observaciones respecto de esto. Es el discurso clásico, en esto no hay estrictamente ninguna novedad, y lo que me parece a mí que está detrás de esto es una idea que yo francamente no comparto y me parece a mí que es una muy mala idea. Es de que creando ciertas condiciones las cosas finalmente funcionan por sí solas. Es la idea del piloto automático. Incluso ya de alguna manera el gobierno del presidente Boris, lo que se hizo, tenía algo también de piloto automático, muy de concentrarse en las cuestiones macroeconómicas y con mucho menos énfasis en los temas de políticas productivas, políticas industriales, estrategia de desarrollo. Y desde ese punto de vista creo que lo que hace Jorge Quirós, lo que está anunciando es que va a profundizar esta idea de que las cosas
creándose ciertas condiciones macroeconómicas, empujando al sector privado, eso va a venir por sí solo. Yo francamente creo que eso no es así, creo que es un planteamiento terriblemente ingenuo en relación con lo que está pasando en el mundo, porque todo el mundo está haciendo cosas distintas. Estados Unidos hace cosas distintas, Europa hace cosas distintas, los principales países del mundo hacen cosas distintas, hacen política industrial, definen sectores, toman riesgos, identifican prioridades. Entonces, eso es una primera cosa. Y lo segundo que me parece a mí que es realmente una afirmación, decirlo elegantemente, bien temeraria, decir que en estos últimos 30 años esto se ha erosionado, en consecuencia de que dentro de los últimos 30 años están los años entre el 90 y el 90, la década, las dos primeras décadas, que son las décadas de mayor crecimiento en la historia del país. Entonces creo que ahí hay un análisis también que me parece a mí que es muy errado. Yo no sé si la frase fue una frase dicha al pasar, pero creo que si uno la toma en serio, francamente, eso no tiene ningún fundamento. Ahora, hay otras frases que son también de convicciones, de principios. A ver qué opinan ustedes. El crecimiento no está en el materialismo, no está en que haya cobre o no. Si no hay cobre, vamos a inventar otra cosa. Está en las personas y en cómo se organizan nuestras sociedades para privilegiar sus recursos. Por ejemplo, a ver, ¿qué opina sobre esa frase Alejandro Mico? Hola a todos, antes que nada, son bien generales. Es difícil estar en contra de las cosas que dijo anteriormente. La idea del emprendimiento es algo que se ha tratado de forzar en los últimos gobiernos. La idea de que quizás lo más pareciera más temerario o sí distinto, esta idea de que hay un retorno al esfuerzo, a la renta del capital. Claro, eso viene un poquito de la discusión que se dio del tema del lucro, que fue desde mi punto de vista, muy mal llevado, porque el tema, si uno tiene un capital y tiene un esfuerzo, tiene todo el derecho del mundo a querer sacar alguna rentabilidad de eso. Ahora, pero el fin del lucro era en algunos aspectos, nunca se planteó. Pero mi punto, esta idea como que el lucro es que uno saque algún recurso, alguna ganancia del capital que tiene, de su auto, de su taxi, que se malinterpretó. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, no era en todo, pero esa idea es tratar de volver a decir esta idea de que no tiene nada de malo si uno tiene un cierto capital, si tienes tu casa, o soñar la persona, soñar con enriquecerse, soñar con ganar dinero, dijo, y que no se lo lleve todo el Estado. Eso nunca ha sido así. Eso creo que es un poco exagerado, por decirlo menos. Creo que el Estado, obviamente, hemos ido subiendo los impuestos, pero decir que el Estado se lleva todo me parece un poco demasiado, y creo que eso está muy, muy lejano a que pase en el país. Ahora, lo otro, el punto que dice, si no hay cobre, inventaremos otra cosa para surgir, es el funcionamiento de toda economía, así que lo más importante son la capacidad de las personas, de reinventarse, de buscar. Me cuesta estar en contra de algo de lo que digo porque me parece que son cosas muy generales. A ver, Alejandro, vamos a volver a llamarte para mejorar la calidad de la comunicación para que podamos escucharte bien clarito, pero se entendió lo que dijiste hasta ahora, pero vamos a volver a llamarte para mejorar la calidad de la comunicación. A ver, ¿cómo lo ve Matías Acevedo estas afirmaciones? Me gustaría que comentaran, más allá de las generalidades, ciertas frases que dan cuenta de las convicciones del futuro ministro de Hacienda y me imagino de lo que se va a llevar adelante en el próximo gobierno. Matías. Sí, bueno, muy buenos días, saludo a todos los panelistas. A ver, yo creo que voy a partir por el tema tributario. De alguna manera lo que refleja la frase que el Estado se lo está llevando todo. Yo creo que la frase lo que busca resaltar es que durante el último tiempo hemos tenido un aumento importante, sobre todo al impuesto corporativo. Y tanto en este gobierno como en los programas de gobierno, al menos del presidente electo, estaba la propuesta de rebajar el impuesto corporativo en 4 puntos. Digamos. Y por lo tanto, eso me parece que va en la línea correcta. Sí. La pregunta, digamos, y esto quizás para otro tema, digamos, es cómo se va a financiar, digamos, y cómo eso lo vamos a hacer. Entonces, eso me parece correcto. Después, en el caso de lo que llamamos permisología, estaba leyendo la nota y dije, hace cosas
plantea cosas bien concretas. Dice, ¿no es cierto?, que tenemos 12.000 millones de proyectos aprobados técnicamente. 12.000 millones de dólares en proyectos, sí. Algunos temas de reclamaciones que se tienen que resolver, y eso también creo que va en la línea correcta, sin dejar de reconocer que en la última parte, en un evento me tocó sentado al lado de la directora del Servicio de Impacto Ambiental, y me fue contando todos los avances que lamentablemente no se comunican tan bien, digamos. Y es bien impresionante todo lo que se ha hecho en esta última parte del gobierno. Entonces tampoco hay que dejar de reconocer eso. Entonces vamos a recibir una posta que es positiva, digamos, y que ojalá que eso le dé un impulso adicional. Y con respecto a el valor del emprendimiento, y yo creo que sí, yo creo que durante el último tiempo, y lo mencionaba Alejandro también, eso se ha deteriorado, digamos, no hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo con Carlos que en el tema del crecimiento, yo creo que va por ahí, digamos. Hemos tenido un crecimiento per cápita mucho más bajo de lo que Chile se merece para su nivel de desarrollo, y por lo tanto aspirar a volver a crecer a tasas superiores al 3%, llegar al 4% hacia el final del periodo, creo que eso va en la línea del comentario de Jorge en el evento, y a mí me parece correcto eso. Ya. A ver, Luis Eduardo Escobar, esto el crecimiento no está en el materialismo, no está en que haya cobre o no. Si no hay cobre vamos a inventar otra cosa. Llama la atención esa frase, ¿no? Están las personas y en cómo se organizan nuestras sociedades para privilegiar sus recursos. A ver, y las otras frases que hemos estado comentando. Luis Eduardo Escobar. Bueno, buenos días a todos, buenos días Cecilia. Oye, yo en esto creo que en esa parte tiene razón. Efectivamente, si uno mira los países que son, llamémoslo entre comillas, relativamente pobres en recursos naturales, muchos de ellos son países altamente desarrollados. Pienso en Suiza, por ejemplo, ¿no? Incluso en países como Alemania, Francia, que no son grandes productores de recursos naturales ni agrícolas. Entonces, creo que desde ese punto de vista tiene razón. Lo más importante es el conocimiento humano y la capacidad de poder aprovechar ese conocimiento humano y aplicarlo a cosas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con lo otro que él menciona, que es el tema del emprendimiento. Sí. Ahora, en general, todas las sociedades han reconocido de que todo eso tiene límites. Y a mí lo que me preocupa de lo que dijo Quirós, por lo menos hasta donde se conoce por la prensa, es que parece no haber límites. Entonces, esto de que el Estado se lo está llevando todo, es una exageración que realmente no corresponde. Es cierto lo que dice Matías, que se ha ido subiendo la tasa de impuesto corporativo, pero nadie dice de que Chile tiene un sistema semi-integrado, así que los que finalmente son los que a los que le interesa la tasa de retorno, que son los accionistas, están de lo más bien, gracias. Y las últimas cifras que han sido publicadas sobre los hipermillonarios alrededor del mundo y en particular en Chile así lo demuestran. Entonces yo creo que a mí lo que me preocupa no son las ideas abstractas de lo que he dicho, aunque tengo algunas diferencias filosóficas bien importantes con Quirós. Yo soy mucho más cercano a las ideas del premio Nobel Zen que a las promociones que está haciendo Quirós, pero a mí lo que me preocupa son cuáles son los límites, hasta dónde piensan llegar. Y ahí yo creo que va a estar el espacio de discusión, digamos, política y técnica durante estos próximos 4 años. Ahora, algo más que dijo Jorge Quirós, dijo que su plan para impulsar la economía no es novedoso y que responde a la historia de la humanidad, principalmente a la Revolución Escocesa de hace 250 años, donde se descubrió qué era lo que hacían para crecer. Esto de no lo había escuchado yo, esto de la Revolución Escocesa de hace 250 años. Luis Eduardo Escobar se está sonriendo, ¿por qué?
Bueno, porque en realidad también es otra de las exageraciones de Quirós, o sea, lo que había entonces era un sistema feudal donde buena parte de la propiedad era compartida socialmente, entonces haber liberalizado la economía, que es lo que él está proponiendo y que en realidad cita indirectamente a Adam Smith, es una simplificación brutal de lo que hicieron los escoceses, como él lo llama, en la discusión económica de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por eso me río. Carlos Minami. Mira, yo encuentro que ahí, no sé, habrá que ver cómo las cosas pasan, pero ese es el tipo de observación que uno puede hacer en un coloquio y es una provocación intelectual. Cada cual la podrá encontrar más aguda, más lúcida, más entretenida o no, pero creo que son ideas, son conceptos que sirven bien poco desde el punto de vista de la definición de una estrategia, de la definición de una política económica. Yo quiero insistir en que es clarísimo, y en eso yo creo que tenemos un diagnóstico que es más o menos parecido en cuanto a que existen en América Latina y particularmente en Chile muy buenas condiciones. Tenemos afortunadamente una dotación de recursos que nos permite pensar en crecer bastante más que el 2% al cual hemos estado creciendo durante el último tiempo. Lo hemos dicho también en otras ocasiones, todo lo que tiene que ver con litio, con cobre, está vinculado a la principal transformación industrial que está teniendo lugar en el mundo, y eso nos da una posibilidad enorme, pero todo eso, reitero, todas esas posibilidades pueden quedar ahí, se pueden frustrar si no hay una voluntad, no hay una estrategia, si no hay una política. Las cosas no se van a hacer solas, no funcionan con piloto automático. Entonces, en esto esperemos a ver también cómo comienzan a pasar las cosas una vez que el gobierno asuma, pero desde ese punto de vista yo reconozco que tengo aprensiones, y esas observaciones del tipo de la que hizo sobre Escocia me parece a mí que están buenas como provocación para un coloquio, pero que tienen poco aporte que hacer en materia de una definición ya precisa de política económica. ¿Y es normal que se hagan provocaciones de ese tipo en los coloquios, en los foros, Matías Acevedo? Yo creo que, yo lo dije el fin de semana en una columna, yo creo que, y por eso me cuesta un poco criticar, todos acá hemos estado indirectamente en el Estado, digamos, y sabemos lo difícil que es cuando uno, ¿no es cierto?, le pasa la guitarra y le empieza a tocar y se da cuenta que manda el reglamento a la Contraloría, y la Contraloría te lo objeta y viene de vuelta, y después el servicio lo interpreta de una manera, etcétera, y ese es el mundo con guitarra, digamos. Ahora, a mí lo que me pasa en esta etapa, digamos, es que veo a un gobierno, y en particular un líder del equipo económico que tiene ganas de hacer cosas para que la economía vuelva a crecer por sobre el 3%, y por lo tanto no me gusta restarle esas ganas, que vayan y que se atrevan a ir por todo lo que se pueda avanzar, y eso también, y estaremos de acuerdo en este panel, tiene costos políticos, digamos. O sea, si tú de repente, si tú quieres avanzar un poco más, digamos, en alguna, o te quieres enfrentar a algún grupo de interés, digamos, que muchas veces son los que protegen, ¿no es cierto?, los que no nos permiten avanzar en distintas áreas. Bueno, esto tiene un costo político, no estoy diciendo de los políticos necesariamente, sino que también tiene un costo, digamos, en los sectores que quieres desregular, porque los incumbentes no quieren que los desregulen. Entonces, de ese punto de vista, me parece que la impronta es la adecuada. Ahora, ¿cómo eso se va a bajar? Hay que esperar. En el detalle no lo conocemos, digamos, claro. Ahora, hasta el momento. Antes de no comerciales, otro punto. Jorge Quirós planteó restituir un mecanismo similar al DL600, promulgado en el 93 y derogado en el 2016, que regulaba el ingreso de capitales extranjeros y garantizaba temas como repatriación de capitales y utilidades e invariabilidad tributaria, entre otros temas. ¿Qué les parece esa idea? ¿Están de acuerdo con que restituir ese mecanismo, Alejandro Mico? La verdad que creo que no aporta tanto, y creo que el país hemos mostrado que somos serios en general, tuvimos estas cosas, creo que pasamos bien este embate que tuvimos en el último tiempo. Mira, eso pasaba mucho cuando existía mucha incertidumbre, tampoco es no me cortaría las venas tampoco por el tema, no creo que aporte tanto, ese es mi punto. ¿Cómo? ¿No es importante eso? De lo que dijo. ¿No es importante? De lo que dijo
Aló, perdón. Digo, ¿no es importante esto del ingreso de capitales extranjeros? Totalmente. ¿Regularlo? Yo no estoy, totalmente. Yo creo que es importante seguir trayendo tecnología de afuera, capitales. Eso es completamente eso no tengo. Pero eso, mi punto, que para que eso pase tienes que tener un país que esté andando bien, que tenga reglas más o menos claras, que tenga regulaciones que sean las correctas. Uh-huh. Y creo que en eso el país está bien, en general. Hay permisos, hay una serie de cosas que hay que mejorar. Pero en términos de la estabilidad del país, la seriedad del país, creo que la hemos mostrado. Y mi punto es decir, ¿cuánto eso va a mover la aguja? Creo que es mucho más importante las políticas que, digamos, hacia adelante, llegar más a acuerdo, decir un poco más claramente, ok, estos son cómo yo voy a seguir avanzando, no estar con cambios radicales cada 4 años. Yeah. Creo que eso es mucho más importante para atraer más capitales. El tema de cómo vamos a abordar lo que hemos hablado aquí, el tema de, por ejemplo, la capacitación continua, cómo vamos a hacer para tener mejor capital humano que ayude a la instalación de estas empresas con nuevas tecnologías. Creo que eso es mucho más importante. Deja de decir un punto sobre el tema de Escocia. Sí. A ver, creo que yo tampoco diría que es una gran provocación. Estás diciendo lo que un poco cree el gobierno que ganó. El gobierno que ganó cree mucho más que el tema de que el emprendimiento, que el tema de que la economía se maneje. Que un poco implícitamente estaba detrás de lo que está diciendo, porque de ahí es Adam Smith, es un poco lo que cree. Y aquí el punto, como se ha dicho acá, y estoy muy de acuerdo, el tema es hasta dónde se llega, porque igual es verdad que el emprendimiento ayuda mucho, pero el emprendimiento igual tiene que tener márgenes en términos de lo regulatorio medioambiental, en términos de lo regulatorio de la colusión, en una serie de cosas, y ahí está, veamos hasta dónde más el detalle. Él está diciendo, creo yo, lo que piensa, y que, bueno, ganó, la derecha ganó, y la derecha tiende a pensar más así. Uh-huh. Entonces tampoco lo creo como una gran provocación, para decirlo la verdad. Así, está diciendo un poco lo que piensan. Claro. Bueno, vamos a ir a comerciales. Antes les cuento que se dieron a conocer las cifras del desempleo. Según los registros del INE, el desempleo baja a 8% y la creación de empleo se acelera en el trimestre octubre-diciembre. Según los registros del INE, entonces la generación de empleo subió 1,7% anual, lo que se traduce en que se generaron 170.000 puestos de trabajo. Vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta con otros temas, con Luis Eduardo Escobar, Alejandro Mico, Matías Acevedo y Carlos Ominami. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. En honor al tiempo, muy breve, ¿alguna reacción sobre las cifras que acabamos de dar sobre lo que informa el INE, ¿no es cierto?, esta baja del desempleo? Una buena noticia. ¿Una reflexión al respecto, Luis Eduardo Escobar? Sí, mira, a ver, nosotros hemos dicho de que el gobierno entrante está agarrando viento de cola porque está en la economía aparece habiendo pasado un punto de mínimo crecimiento, y estamos en un proceso de aceleración de crecimiento, y eso se está reflejando no solo en las mayores inversiones, sino que también en menores tasas de desempleo. Uh-huh. Así que eso yo creo que es una muy buena noticia para el país. Por supuesto, claro que es una buena noticia. Matías Acevedo, cortito. Sí, por supuesto, es una buena noticia. Destacar que estaba mirando la noticia que en mujeres el desempleo bajó a 8,5%. Buena noticia, pero en hombres vuelve a subir un poco, 0,6 puntos. Ahora, concuerdo con Luis Eduardo. Creo que las condiciones económicas están dadas para que esta tasa siga bajando, tal como lo hemos visto en los últimos informes del INE. Quería plantearles el tema, alguien lo mencionó recién, y que tiene que ver más allá de que es como casi andar copuchando, como se dice, sobre quiénes son los más ricos en Chile o en el mundo, sino lo que publica Bloomberg Index, ¿no es cierto? Según su ranking,
Las 10 personas más ricas de Latinoamérica no solo incrementaron su patrimonio en lo que va ya de estos pocos meses, sino que además avanzaron posiciones en la clasificación global. Y hay un tema que habla de la concentración. Las mayores economías de Latinoamérica están marcadas por una alta concentración de la riqueza, que es un reflejo de las amplias brechas sociales que existen en una de las regiones que ha sido considerada más desigual del mundo. Y recordemos el informe reciente de la ONG Oxfam, ¿no es cierto?, que decía que la riqueza de los los mil millonarios, como se le dice, de Latinoamérica y el Caribe, se incrementó 16 veces más rápido que la economía de la región en su conjunto. Que su riqueza entonces parece funcionar de forma independiente del resto de la economía y de la sociedad. ¿Cómo podemos explicar eso? A ver, Carlos Minami, ¿y qué reflexión le genera? Yo creo, Cecilia, que esto tampoco es una novedad, esto es una tendencia que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo. Pero cada vez peor, entonces. Exactamente, se viene profundizando porque el sistema del capitalismo hoy día está funcionando de esta manera, un capitalismo muy, muy concentrador. Creo que en eso, bueno, ya que hacíamos referencias intelectuales, hay que remitirse a los trabajos de Tomás Piketty, que ha hecho una labor formidable desde el punto de vista de la constitución de bases de datos, de la confirmación empírica, de que hay una tendencia a que el ingreso del capital, la remuneración del capital es mayor que la remuneración al trabajo. Por tanto, entonces hay una tendencia creciente a la concentración del ingreso, ya que a los ricos sean súper ricos y aún más que súper ricos. Creo que eso es lo que está ocurriendo y es por lo demás uno de los problemas fundamentales que tiene hoy día el capitalismo a nivel global, y eso también se expresa en América Latina. Esa es como la tendencia general. Ahora, yo quiero en un minuto sí volver a la consulta que tú hacías respecto al comentario, respecto de los indicadores de empleo. Son una buena noticia sin lugar a dudas y que contrasta mucho con el debate de campaña. En el debate de campaña se decía, mira, este gobierno es un desastre, no ha creado prácticamente ningún empleo. Se daba una cifra, que era una cifra, la verdad, que bastante engañosa, para decir que este gobierno era prácticamente nulo en ese campo. Yo no voy a hacer aquí la apología del gobierno, he sido también crítico de una cierta falta de ambición que tuvo la política económica durante el gobierno del presidente Boric, pero digamos las cosas también como son. Este viento de cola del cual habla Luis Eduardo y que le va a permitir a la economía chilena crecer por sobre el 3%, y quizás un poco más si los precios del cobre se mantienen, muestran que este diagnóstico de la economía cayéndose a pedazos era un diagnóstico totalmente funcional, hecho para enfrentar una campaña, pero no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que este año 2026 el gobierno va a poder mostrar mejores cifras, pero eso creo yo por honestidad política y por honestidad intelectual, habría que reconocer de que el gobierno entrega una economía normalizada, con una perspectiva de crecimiento mayor, con una inflación bajo control y ahora con estos últimos datos con un desempleo también bajando. Entonces yo llamaría ahí a una cierta honestidad intelectual y política para reconocer que las condiciones con las cuales parte este gobierno y entrega el gobierno del presidente Boris son bastante distintas de lo que se decía en campaña. Claro, pero el asunto es que ya no estamos en campaña, entonces como que ha cambiado un poco el tono, digamos, el discurso, pero ¿no? Cuidado, Cecilia, porque que no le pase a este gobierno lo que le pasa a muchos gobiernos, que ganan compromisos, que ganan promesas, ganan compromisos y al final terminan dando puras explicaciones. Volviendo un poco, haciendo una relación entre la concentración de la riqueza, lo que dice Carlos, todo. También Jorge Quiroz decía, el crecimiento es un tema central porque al final con crecimiento se resuelve todo y sin crecimiento no se resuelve nada. Con crecimiento se resuelve la desigualdad, se aborda la concentración de la riqueza, todo eso, que parece que fuera, sí, está bien, siempre se habla, pero sigue siendo tema y eso tiene repercusiones en la sociedad, concretamente, ¿no? Matías. A ver, lo primero que quiero hacerme cargo de un punto que decía Carlos. Yo creo que cuando uno mira los datos objetivos y mira la desigualdad de ingresos medida como el Gini, antes de transferencia de impuestos, Chile, el indicador de Chile no es diferente al promedio de países OCDE, por decirlo así. No es diferente. Eso lo hemos discutido latamente durante el último tiempo. El problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que
cuando hacemos la distribución, ¿no es cierto?, nos pasa, ¿no es cierto?, que esa rebaja, o sea, esa baja en el indicador, digamos, es mucho menor de lo que bajan los países OCDE, digamos. Y ahí la pregunta, ¿no es cierto?, y una parte importante tiene que ver cómo se está focalizando el gasto público, digamos. Y eso también lo hemos discutido latamente durante el último tiempo. La eficiencia del gasto público, como digamos, el gasto en educación finalmente está generando cambios relevantes o no. Y yo creo que lo que está detrás de la premisa de Jorge, obviamente, que el crecimiento económico ayuda, por supuesto, a generar más y mejores condiciones de empleo, y eso evidentemente te permite, ¿no es cierto?, avanzar en sacar mucha gente de la pobreza y mejorar su calidad de vida, digamos. Ese creo que es la premisa que está de fondo, pero por supuesto que el Estado tiene que jugar un rol, sobre todo en los segmentos más desfavorecidos, digamos. Eso no hay duda de aquello, digamos. José Antonio Kast en su discurso también habló de varios temas y dijo que han fallado todos los ciclos, y esto es transversal en esta falta de, ¿no es cierto?, de crecimiento, de ambición, de solucionar cosas. Y dijo, fallamos, y además dijo, la pobreza no se supera con relatos, se supera con crecimiento y con inversión. Es otra frase que da cuenta de una convicción profunda sobre cómo ven el modelo de sociedad. Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo, ¿está muteado? Sí, no, estaba pensando un minuto. Ya, bien. A ver, yo creo que Kast en el fondo a ese nivel de generalidad tiene razón, no cabe ninguna duda. Para que haya para reducir la pobreza, lo mejor es crecer, porque ¿Solo crecer? genera más empleo. ¿Perdón? ¿Solo crecer? No, para allá voy. Entonces uno parte generando más oportunidades de trabajo. Ahora, el tema, en parte, como decía Matías, bueno, cómo se distribuye la torta, y ahí tenemos diferencias muy importantes. O sea, tal como decía Carlos Minami hace un rato, el problema actual es que con los cambios tecnológicos que han habido y con la demanda por recursos naturales, los propietarios de esos activos han tendido a llevarse la mayor parte del crecimiento de la torta, por exiguo que haya sido, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Pero lo otro que yo le diría a Matías es que en esto es cierto, digamos, que la distribución inicial del ingreso es muy parecida en Chile y en Dinamarca, por ejemplo, para hablar de uno de los países con mejor distribución del ingreso después de impuestos y transferencias. Pero parte del problema es que no es solo un problema de eficiencia, Matías, como tú bien sabes, sino que también es un problema de volumen. En los países de la OCDE tienen presiones tributarias, o sea, el gobierno administra entre 30 y 40% del PIB, y eso significa que tiene mucho más espacio también para hacer estas transferencias que mejoran las oportunidades, que le dan protección a la sociedad, que crean mejores, tienen sistemas educacionales mucho mejores, crean mejores empleos, etcétera, etcétera, y todo eso tiene que ver en parte con el papel, digamos, redistributivo del aparato del Estado. Pero también es un problema de volumen, no es solo un problema de ineficiencia, pudiendo estar de acuerdo con Matías de que hay problemas de eficiencia bastante serios en el gobierno en Chile. ¿En el Estado o en el gobierno? En el Estado. Ya. A ver, Cecilia, perdona, sí, ¿puedo hacer un alcance? Sí, por supuesto. Opinen nomás, cuando quieran. Con respecto a los recursos naturales, fíjate que en particular la minería, ¿no es cierto?, el litio, el impuesto, digamos, el royalty ha subido en forma importante, digamos, no solamente por lo que la negociación que hizo Corfo, digamos, con SQM en su momento, sino que por la nueva ley que actualiza las tasas del royalty. Fíjate que la tasa del royalty que están pagando con un precio del cobre de $5.50 es prácticamente el doble de la que estaban pagando hace un año atrás, digamos. Entonces,
yo no estoy de acuerdo en que los recursos naturales se estén llevando, o sea, los propietarios de recursos naturales se estén llevando toda la renta, digamos. En el caso de Chile, digamos, ahí claramente Yo no he dicho ha habido eso. No, es que lo interpreté así, digamos, de que Sí, una yo no usé esas de que palabras. los dueños de los capital. recursos naturales se estén llevando una parte más importante de esa renta producto de la demanda por los recursos naturales. Yo creo que en el caso de Chile esa parte no se aplica producto justamente de los últimos cambios que hicimos en particular a la ley del royalty. Eduardo, tú Perdón, dices, sí. ¿puedo? Sí, pues, déjame dos cosas. En primer lugar, yo no sé las palabras que señala Matías. Ya, yo no dije que se llevaban todo, no nada, ninguna una de sus parte, interpretaciones son perdona. bastante antojadizas. ¿Ya? Así que, pero lo que sí uno constata, digamos, es cosa de mirar los números, ya, es que los accionistas que están en los sectores de frontera tecnológicos y que están en ciertas áreas de recursos naturales son los que han aumentado más su riqueza. Y eso es así en Chile y en el resto del mundo. Entonces, ahora, es cierto que en Chile hoy día estamos las concesiones mineras están pagando un royalty mucho más alto que en el pasado, sí. Y fíjate que hay algo bien curioso. Nadie se ha quejado. O sea, están pagando mucho más y nadie se queja. O sea, quiere decir de que la cosa sigue siendo un muy buen negocio, Matías. Y yo no estoy criticando de que eso ocurra, lo que estoy constatando son los números nomás. Costó muchísimo esto del royalty minero, ¿no? Avanzar Sí, en claro. eso costó mucho, pero lo que creo aquí, para volver al tema del crecimiento que salió, Sí, Alejandro creo que Mico. está volver a este dilema de desigualdad y crecimiento, no creo que no haga bien. Creo que el tema de hay que crecer, cuando uno está creciendo, los cambios redistributivos son mucho más fáciles. Cuando la torta se va agrandando, es más fácil que tengamos una mejor distribución del ingreso. Eso lo quiero tomar de un punto, es fundamental. Creo que en los últimos 14 años, 15 años, como que perdimos un poco la brújula de decir, sabes que el crecimiento siempre es importante, la redistribución también es muy importante, pero esta de olvidarse del tema del crecimiento creo que nos hizo un flaco favor al país y a la coalición en la cual yo participaba también. Entonces, Alejandro, ese tema me parece importante. No volver a caer al tema, sabes que hay como contraproducente. El crecimiento lo tenemos que tener siempre ahí, y las medidas para mejorar la distribución del ingreso están en la capacitación, están en salud, están en transferencias bien focalizadas, en más eficiencia del Estado. Eso. Ahora, Alejandro, tú fuiste subsecretario de Hacienda justamente en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, José Antonio Kast decía que América Latina no está condenada al fracaso, sino que está estancada, porque se ha tolerado demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación, la excusa permanente. Fallamos, dijo, cuando confundimos la sensibilidad social con la permisividad. La pobreza no se supera, insisto con eso, con relatos, se supera con crecimiento, con inversión, y dijo, hace muchos años que venimos fallando y que estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad. ¿Tú crees que cuando estabas en un puesto de gobierno, de poder, digamos, se toleraba la mediocridad? No, creo que son palabras un poco... A ver, digamos las cosas igual, no hemos crecido en los últimos 15 años. Más allá del crecimiento, él no está hablando de crecimiento, está hablando más en general. Dijo mediocridad, improvisación y excusa permanente. Creo que está hablando un poco de más, tirando cosas que no hemos andado como país bien mejor como anduvimos 30 años, qué duda cabe. Que fue todo mediocre, no lo creo que se siguió avanzando. El mismo tema del royalty que se habló acá fue muy discutido. Terminamos con una ley del royalty que yo creo que es a nivel mundial muy buena. Tenemos otras cosas que no han andado bien, qué duda cabe. Estamos hablando del desempleo hace poco, y bueno que haya caído, pero tener un desempleo del 8% es mediocre. Digamos las cosas como son. Todavía sigue siendo mediocre, no le voy a decir que es culpa de este gobierno, ¿no? Pero es mediocre tener un país que tenga un desempleo del 8%. Tenemos que seguir avanzando. Y quizás nos falta, y digámoslo, ser más ambiciosos. Todo aquí lo que han estado mis colegas también han planteado cosas más ambiciosas de
tratar de salir. Algunos dicen, oye, hay que tener un Estado más activo para ser más ambicioso en crecer. Claramente, con el crecimiento que hemos tenido en los últimos 14 años, no es medio Sí. no creo que ha sido, pero esto tampoco, no seamos tampoco autoflagelante aquí. El tema, el país, y yo lo dije en campaña, tampoco se caía a pedazos. Podemos ser mucho mejor. Podemos ser mucho mejor, pero no se cae a pedazos y somos mucho mejor que el resto de Latinoamérica. Sí. A ver, Carlos Minami, que escuchó el discurso allá en Panamá en el foro de José Antonio Kast, yo he leído algunas de las frases de lo que dijo. ¿Qué comentario podrías hacer sobre estas afirmaciones, José Antonio Kast, y qué más, ya que lo escuchaste ahí en vivo, en directo, Carlos Minami? Bueno, efectivamente lo escuché en vivo y en directo y constaté de que es un discurso que se sitúa muy en la línea de las cosas que el presidente electo anunció la misma noche, el 14 de diciembre. Un discurso muy, muy distinto a lo que había sido el discurso de campaña. Él mismo da una explicación respecto de esto. Dice, una cosa es el discurso, las cosas que se dicen durante una campaña, en la condición de candidato, y otra cosa muy distinta es lo que se dice en la condición de presidente electo, o de presidente de todos los chilenos. Yo creo que efectivamente es un discurso que se sitúa claramente en esta segunda dimensión. Creo que y eso a mí me parece bien. Yo la pregunta que me hago, Cecilia, y se la planteo también particularmente a Matías y a los otros panelistas también, es qué tanto este discurso va a poder sostenerse respecto de lo que fueron los compromisos de campaña, respecto a la orientación de campaña, porque la verdad es que se parecería mucho al discurso que podría haber hecho Sebastián Piñera o cualquier líder de la derecha de nuestro país. Entonces, creo que aquí hay también un tema con la consistencia. Yo espero, por el bien de Chile, que el discurso que está haciendo el presidente electo sea un discurso que se pueda mantener, y un discurso que fue por lo demás muy bien. Yo estaba ahí junto a otras personas de otros países y la verdad se miraban un poco extrañados porque tenía la visión de un dirigente duro, muy vinculado con las ideas clásicas de la ultraderecha, y francamente de eso prácticamente no hubo nada en el discurso de ayer aquí en Panamá. Sí. Entonces yo me felicito de eso. Ahora, pero uno podría... Me hago la pregunta de qué es lo que estarán pensando las personas que votaron por él, particularmente toda su base más radical del Partido Republicano, de los sociales cristianos, que quisieran ver un discurso distinto, y que consideran que este discurso era muy, muy propio de esto que llamaban la derechita cobarde. A ver, pero cuando el presidente electo dice una cosa es lo que uno dice cuando es candidato, otra cosa cuando ya va a ser, ¿no es cierto?, jefe de Estado, y lo que tú mismo estabas comentando. ¿Quiere decir que uno puede decir cualquier cosa en campaña? Total, después uno asume y ya cambia el discurso, así como así, Matías. Mira, se suele decir que las campañas se ganan con el corazón, algo así es el dicho, pero se gobierna después con la razón, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, hay dos cosas que el presidente electo prometió en campaña. La primera tiene que ver con seguridad y la segunda con economía. Uh-huh. ¿Aló? Y en ese contexto, yo creo que en esas dos materias va a ser muy difícil moderarse. Porque uno podrá discutir los indicadores de delincuencia, etcétera, pero al final del día la percepción de la ciudadanía, ¿no es cierto?, es de inseguridad. Hay una mayor percepción de seguridad. Y también lo que hemos comentado en este panel, ¿no es cierto?, hemos tenido un crecimiento económico que no ha estado en línea con las expectativas en términos de crecimiento per cápita de lo que espera la ciudadanía, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en esas dos materias va a ser muy difícil que el presidente electo que se modere. Creo que las señales que ha dado el nombramiento de la nueva ministra de Seguridad es importante, una persona que sabe y que va a tratar, ¿no es cierto?, de irse a solucionar los temas de fondo, digamos, y no quedarse en los discursos. Y en materia económica, Cecilia, me parece que, como decía el fin de semana, tienen que ir por todo, en el sentido de que las cosas que prometieron, ¿no es cierto?, materializarlas, de que si efectivamente hay temas que ellos ven en términos de permisología y otras cosas que he mencionado acá,
que están ahí y se pueden abordar inmediatamente como ellos prometieron. En esos temas no se pueden moderar, digamos. Es lo mismo que los abusos del Estado. Creo que cambiar ese discurso me parece que podría efectivamente generar un problema incluso contra las mismas bases, digamos, que lo apoyaron durante la campaña. Luis Eduardo. Sí, a ver, es difícil, como decíamos al principio, si el problema aquí tiene que ver mucho con dónde van a estar los límites. Y eso yo creo que es la gran interrogante. Ahora, a mí, como escuchando los discursos del presidente electo, son tranquilizadores sin lugar a dudas, y yo creo, al igual que Matías, que en los temas de seguridad y de regulación el gobierno tiene que avanzar todo lo que pueda, porque esos son sus compromisos principales, digamos. Ahora, donde en materia de seguridad, a mí el límite para mí es la violación de los derechos humanos. No me gustaría ver campos de concentración como los que hay en Estados Unidos. Creo que, y en temas de desregulación, hay que tener cuidado, como decía yo la vez pasada, de no botar el agua latina junto con la guagua, porque hay que y en eso yo creo que han hecho declaraciones en la línea correcta en el gobierno electo, digo, de seguir protegiendo el medio ambiente y sacar las cosas o destrabar las cosas que han impedido inversiones razonables y resolver los problemas que hay que resolver, ya sea, y en eso le encuentro razón a Quirós, ya sea para bien o para mal. O sea, hay proyectos aquí que están mal hechos y que no pueden ser, no son aceptables nomás. Y hay otros proyectos que están trancados por las razones equivocadas, y eso hay que destrabarlo y sacarlo adelante. Nosotros proponíamos instalar una oficina dentro de la Presidencia de la República. Ellos dicen, mire, ¿sabe qué más? El Comité de Ministros que tiene que resolver eso. Ya. Está bien, ahora, veamos cuál es el mecanismo más eficiente y hagámoslo. Ok. Ahora, a propósito de esto, de José Antonio Kast que escuchamos ayer, ¿no es cierto? Y que ustedes mismos reconocen, ¿no es cierto? Más moderado que el José Antonio Kast de campaña. Mañana va a El Salvador, se reúne con Bukele. Van a visitar de nuevo la cárcel esa de alta seguridad para traer experiencias de allá. Después inicia otra gira y va a estar en Italia con Meloni y también en Hungría con Erdogan. Entonces ese es el otro José Antonio Kast, el José Antonio Kast que se conoció, digo yo, en campaña, Carlos Minami. Mira, a ver, una precisión, en Hungría es con Orbán. No con es Orbán, Erdogan, perdón, con Orbán. Sí, perdón. De Turquía. Humildemente me parece importante hacer. Sí, toda la razón. Es que no sé si va a Turquía también. Ya. Sí, bueno, yo no sé, yo creo que va a ser interesante porque aquí ya está acercándose o visitando a aquellos líderes que aparecen en la vanguardia de la ultraderecha, tanto en América Latina como en el caso de Europa. En el caso de América Latina, Bukele es claramente un muy buen ejemplo del tránsito desde una democracia liberal a una democracia iliberal. Él se recetó una reforma constitucional que le permite reelegirse de manera indefinida. Espero que ese no sea un ejemplo a seguir por el presidente electo, y también a mí me preocupa mucho que la política carcelaria que se aplique en Chile sea una política del tipo de la que se ha aplicado en El Salvador. El Salvador es un país pequeño, tiene cerca del 2% de la población, 1,6% para ser preciso, en la cárcel. Eso significaría, en el caso de Chile, tener en la cárcel más o menos a unas 400, 500.000 personas, en consecuencia que hoy día tenemos cárceles ya abarrotadas con 60.000. Entonces yo llamo la atención sobre eso y creo que va a ser interesante también el diálogo que pueda tener con la primera ministra Meloni de Italia y con Orbán en Hungría. Lo de Meloni él ha dicho también, y tomo literalmente sus palabras, que considera que Italia es un buen modelo para los efectos de lo que él quiere hacer en Chile. Ojalá que eso sea así. Ahora, yo también hago la siguiente observación. En el caso de Italia,
la primera ministra Meloni ha tenido que moderarse mucho, no tanto por convicción, sino que por obligación, porque ella es parte de la Unión Europea que fija un cuadro político, un cuadro regulatorio, tanto en lo económico como también en temas de justicia, en temas de derechos humanos, que si uno se exime de las exigencias que están planteadas ahí, comienza a recibir sanciones, que es el caso de Orbán en Hungría. Entonces, creo que es importante mirar experiencias, pero ojalá que este club de la ultraderecha, al cual el presidente electo, pues, José Antonio Kast ha pertenecido de manera bien protagónica, no vaya a ejercer presiones sobre él para que finalmente la política en muchos aspectos se oriente en torno a lo que han sido las definiciones más clásicas de la ultraderecha, tanto en América Latina como en Europa. Ahora, recordar también que en El Salvador, tal vez para poder llevar adelante todas esas políticas, hay un estado de excepción desde hace más de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, es otra la situación. A ver, Matías, y nos vamos ya en un ratito a comerciales. Matías Acevedo. No, a ver, yo creo que de nuevo el tema de gobernar con la razón. Fíjate que el presidente Boric hacía algo parecido, digamos, se juntaba con líderes de extrema izquierda, digamos, fuera, lo visitaba, había los foros, y después acá tenía que llegar a sentarse a la realidad, a negociar con el Parlamento y a buscar acuerdos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que está parte de la estrategia que definen todos los presidentes de hablarle a su público, digamos, a nivel internacional hoy día, sobre todo cuando todavía no está gobernando, y obviamente en el país local, ¿no es cierto?, tiene que entrar a la realidad y empezar a jugar con las cosas con el Congreso que tiene, con la mayoría que tiene, porque de lo contrario no va a poder sacar parte importante de sus compromisos de gobierno. Así de simple, lo veo muy pragmático. Claro. Oigan, se conoció también la población chilena que se proyecta, ¿no es cierto? Llegará a 20.150.948 personas en el 2026. Pero va a ir disminuyendo y envejeciendo. Por ejemplo, para el 2070 va a haber... Los 50% de estos van a ser mayores de 60 años, cada vez va a nacer menos personas de las que se mueren. Ya empiezan algunas voces a decir, ¿saben qué? Empecemos a pensar en aumentar la edad de jubilación, porque esto no se va a sostener. Y a propósito de eso, se cumple 1 año de la reforma de pensiones, ¿verdad, Matías? Y eso tal vez nos pueda permitir hacer una reflexión sobre el tema, juntando estos dos datos. Nos vamos a ir a comerciales, a las noticias, después comerciales, y a la vuelta abordamos ese tema. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con economistas. Estamos con Carlos Ominami, que está ya en Panamá todavía, Matías Acevedo, Alejandro Mico, Luis Eduardo Escobar. Hemos abordado diversos temas y antes de irnos a comerciales recordaba, ¿no es cierto?, las cifras que se conocieron, la actualización del INE sobre la población en Chile, los habitantes, que desde el 2028 las defunciones superarán a los nacimientos y en el 2070 se reduciría la población chilena a 17 millones de personas. Y surgen, ¿no es cierto?, alertas por el efecto fiscal en el crecimiento, en el empleo, y también algunas voces sobre la edad de jubilación y todo aquello. Y lo ligábamos con que un 29 de enero, hace 1 año, se aprobaba la reforma de pensiones, que fue un día casi histórico. Fue una de las grandes promesas del gobierno de Gabriel Boric, y después de 43 años se hace esta reforma de pensiones, porque era la que existía el sistema desde la dictadura de Pinochet. A ver, Matías Acevedo. A ver, Cecilia, mira, primero, efectivamente, yo creo destacar que no solamente la coalición de gobierno, sino que una amplia mayoría política, incluyendo a Chile Vamos, sí, aprobó la reforma de pensiones hace 1 año. Y como es propio de todo buen acuerdo, nadie obtuvo todo lo que quería. Uh-huh. Pero sí, lejos del objetivo que tenía originalmente el gobierno, creo que la reforma
terminó consolidando y expandiendo la capitalización individual, y eso es objetivo, ¿no es cierto? Son 6 puntos más a la capitalización individual, no inmediatos, pero sí en el mediano plazo. Quería terminar con la AFP y se promovió la entrada de más administradoras, de más actores, digamos, y de más tipos de actores al mercado. Y entonces yo creo que al final del día esta reforma termina consolidando el sistema de ahorro individual, pero además se hizo cargo también de mejorar las pensiones a los pensionados actuales, digamos, que era una demanda, ¿no es cierto?, que teníamos pendiente, producto de todos los problemas que tuvimos con el sistema del pasado y todo lo que nos demoramos, ¿no es cierto?, en aumentar la tasa de cotización. Entonces, de ese punto de vista, me parece que es una reforma, como tú bien dices. Yo no sé cuándo va a volver a ocurrir un acuerdo como este. Fíjate que en Irlanda, Cecilia, un país que nosotros admiramos, ¿no es cierto?, y que lo ponemos siempre como ejemplo, recientemente se aprobó también una reforma de pensiones que avanza hacia la capitalización individual. Pero tuvieron que transar, digamos, y el Estado terminó cofinanciando parte de la cotización, algo que si nosotros lo hubiéramos propuesto hubiera sido catalogado como una política totalmente regresiva. Pero el acuerdo exigió ceder para avanzar en un bien superior, ¿no es cierto?, que era moverse a un sistema de reparto hacia la capitalización individual. Entonces, ese es el mundo real, ese es el mundo donde lo perfecto es enemigo de lo posible, y muchas veces el mayor riesgo al final del día es no hacer nada, es quedarse donde estamos. Y por eso creo que hoy día, un día como hoy, creo que es un día que tenemos que recordar todos los años, porque es un acuerdo muy relevante y que finalmente va a terminar mejorando la calidad de vida de los pensionados. Un acuerdo al que se opuso el Partido Republicano, recordemos, ¿no? Y que también en campaña José Antonio Kast decía que iban a terminar con esto del el préstamo, chao préstamo, era uno de los eslogans, ¿no? ¿Tú crees que se va a concretar, que se puede avanzar en ese sentido, Matías? Lo que pasa es que si seguimos la lógica de un gobierno de emergencia, eso está lejos de ser la prioridad. La reforma está funcionando y está funcionando bien. Fíjate que durante este año se han cumplido todos los hitos, se han implementado, se aumentó la PGU, se aumentaron los años de cotización, el beneficio por años cotizados se empezó a pagar. O sea, cada uno de los hitos se ha cumplido en forma... en los plazos acordados. O sea, pero es una y promesa los hitos que vienen que... hacia adelante no son complejos, digamos. O sea, hay definiciones técnicas pero en los próximos 12 meses yo no veo ninguna urgencia por cambiar. No, urgencia no, pero era la convicción de José Antonio Kast y una de las promesas. Claro, y yo creo que lo sigue pensando, Cecilia, yo creo que lo sigue pensando así, que el préstamo no fue una buena idea. Pero de nuevo, cuando uno gobierna tiene que gobernar con realismo, y si de verdad estamos hablando de emergencia, para mí el chavo préstamo está lejos de ser una emergencia. A propósito de este tema también, David Bravo, ante estos resultados que les decía recién, ante el envejecimiento de la población, dice, debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación, algo que también había de alguna manera, no sé si afirmado o insinuado, no recuerdo bien, José Antonio Kast. Luis Eduardo Escobar. Oye, a ver, sí, partamos por lo que decía Matías. Yo creo que efectivamente la reforma es el acuerdo político que se pudo lograr. Es bien curioso porque en realidad la propuesta de Piñera era 3 puntos para cada lado, privado y público, y este sistema es distinto. Está más cargado justamente a la parte individual, de beneficios individuales. Sí. Lo otro es que lo del préstamo, lo del chavo préstamo, a mí me pareció que siempre era como un exabrupto, porque parece que acá se le había olvidado, y su gente se le había olvidado, que cuando partió el sistema de la AFP, todas las inversiones eran en bonos públicos, todas. Entonces, que hubiera y eso se está pagando hoy día en las jubilaciones con los bonos de reconocimiento. Entonces, esa discusión siempre me pareció una discusión más bien política que técnica, y yo creo que la forma en que se resolvió finalmente permitió resolver la discusión, así que fue positivo. Uh-huh.
Ahora, respecto de la edad de jubilación, lo que está pasando en la práctica es que la gente se está jubilando después de las edades mínimas, porque lo que pone la ley son las edades mínimas, o sea, las mujeres no se pueden jubilar antes de los 60 y los hombres antes de los 65, salvo en casos excepcionales. Pero yo creo que en ese sentido la realidad se va imponiendo de a poco y la gente ha seguido trabajando porque considera que sus pensiones son demasiado bajas. Así es que esta combinación de mejora en el sistema con la necesidad de seguir generando ingresos van a llevar en la práctica a que la gente se vaya retirando menos, y si eso es necesario ponerlo en ley o no es necesario ponerlo en ley, creo que no es el momento para discutirlo, creo que es una discusión que se puede llevar más adelante. Claro. A mí la discusión que me parece mucho más interesante es la que planteaste inicialmente, que tiene que ver con las políticas o con lo que está pasando desde el punto de vista demográfico. Sí. Pero tal vez no quiero adueñarme de la plataforma, así que dale. Lo dejamos para la segunda vuelta. Dilo. Bueno, mira, a ver, yo creo que aquí efectivamente Chile enfrenta un desafío importante poblacional. Claro, la baja natalidad. De muy baja natalidad. O sea, lo que está diciendo el INE es que este año las mujeres van a tener una tasa menos de un hijo por mujer durante este año, lo que significa que la población va a decrecer significativamente en los próximos años. Y eso nos plantea un problema que tiene que ver justamente con cómo hacemos crecer esta economía con una población que está en disminución y que se está envejeciendo. Entonces, yo creo que, y por eso creo que los mecanismos de autocorrección van a funcionar, porque de alguna manera las empresas van a tener que tratar de mantener a la gente que tienen, y eso implica mantener a la gente también de más de 60 o 65 años, según corresponda. Así que yo lo veo como un desafío que va a haber que ir mirando de cerca, pero no lo veo como una catástrofe. Ahora, en ese contexto está el tema de lo que pasó con el proyecto de la sala cuna, que uno de los argumentos es lo que puede permitir que las mujeres trabajen, que pueda, no sé, una facilidad para poder tener hijos, si no las mujeres ya no quieren tener hijos porque no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Y ese ha sido un tema también bien controvertido, porque un senador de la UDI viajó fuera de Chile, no se pudo convocar a la comisión, o sea, cuestión que parece va a quedar para el próximo gobierno, esto del proyecto de la sala cuna. A ver, Sergio, Alejandro Mico. Sí, yo en este punto creo que ser pasivo no es bueno, creo que tenemos que tener políticas para decir por qué no está pasando esto, la baja natalidad. Creo que aquí el tema del costo de la vivienda es un tema que tenemos que abordar, el tema de cómo hacemos que las nuevas parejas vean la posibilidad de formar un hogar con un techo, con un lugar donde vivir, con precios razonables. Me parece fundamental, eso me parece fundamental. Ya. El tema de la sala cuna es otro tema importante, ver también cuáles son los problemas Alejandro, que están llevando a que... ¿Te estás moviendo? Que aparece un ruido... No, estoy quietito, ya. Conectado. Ya, bueno. Aquí creo que en este punto hay que tomar medidas concretas del Estado, políticas para favorecer la natalidad. Creo que es un síntoma que es muy preocupante y que tenemos que ver por qué está pasando. Yo creo que hay temas de costo del hogar, temas de desarrollo de la mujer en su trabajo, el tema de la sala cuna, es importante que se avance. Bueno, pero ya no se avanzó nomás. Pero mira, era difícil que pasara en el último mes del gobierno. Creo que había algo ahí. Hablamos de la reforma de pensiones y la verdad es que para una parte importante de la derecha fue un costo muy grande que tuvo que pagar, que pagó al final del día por llegar a este acuerdo de pensiones. Creo que era difícil de avanzar, lo dijimos acá. Yo nunca pensé que lo iban a aprobar en este gobierno. Yeah. Ojalá se apruebe al comienzo del próximo. Pero es un tema, pero esto es que creo que tenemos que abordarlo como sociedad. ¿Qué nos está pasando? Esto yo creo que va un poquito más allá de la economía. Okay. Hay costos metidos, pero
el tema de la natalidad es un tema muy grave. Hay varias gente a nivel mundial que ve el tema de la natalidad es qué tan contenta está la sociedad. Claro. Y eso creo que hay que tomarlo, y no, yo creo que con políticas concretas del Estado. Carlos Ominami, a ver, ¿qué opinas de esto? Y bueno, y si sumamos la actualidad, ¿no es cierto? Hasta el presidente de la República ayer también reaccionó ante que no se haya podido avanzar con el tema de el proyecto de Sala Cuna. Dijo no sale adelante es porque un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha, han hecho, porque hay sectores que han hecho esfuerzo importante, sino que un sector minoritario ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias, voten en contra, pero no impidan la discusión. A ver, Carlos Minami. A mí efectivamente me parece que esto ha demorado, pero muy, muy excesivamente. Es una necesidad fundamental para hacer posible la incorporación de muchas más mujeres a la fuerza de trabajo. Ahí hay un factor de crecimiento que puede ser muy significativo. Chile, en América Latina en general y en Chile en particular, el nivel de incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo es bajo. Entonces, y las razones son las que aquí se han indicado: están los costos de la vivienda, están también las dificultades que tienen las mujeres para poder concentrarse, incorporarse a la fuerza laboral sin descuidar a sus hijos. Entonces yo siento que esto es bien lamentable. Ojalá que rápidamente el nuevo gobierno pudiera tomar cartas en el asunto y sacar esto adelante. Porque, un punto político ¿tú crees, Carlos, que no quisieron darle un punto político al gobierno? Tengo la sensación de que es un punto más bien político. Ahora me doy cuenta también de que hay algunas complejidades, porque es cierto que obligar a un empresario pequeño que tiene márgenes muy ajustados a tener un costo adicional por la vía de tener que financiar mecanismos de cuidado para que sus trabajadoras puedan desarrollar su labor es un problema, pero yo creo que el país está perfectamente en condiciones de resolver ese problema, de subsidiar aquellas empresas que tengan esa dificultad, porque reitero, la incorporación de la mujer al trabajo es allí una fuente muy significativa de un mayor crecimiento, que es una necesidad que todos aquí hemos constatado como algo muy, muy fundamental. Uh-huh. Y respecto a la reforma de pensiones, bueno, como Matías recordaba y quería destacarlo, ¿no? Que se cumple un año en que se aprobó esto y que significó, pagó un costo alto, decía Luis Eduardo Escobar, creo, que Chile Vamos, la derecha, pagó su costo. Ahora, ¿tú crees que esto del chao préstamo de José Antonio Kast, como dice Matías Acevedo, no cree que se vaya a abordar y que fue solo porque no es una prioridad y todo aquello? Yo comparto plenamente lo que dice Matías Acevedo. Si el gobierno se mantiene en esta lógica de lo que ellos llaman gobierno de emergencia, con sus 13 prioridades, sería bastante incomprensible que abrieran discusión sobre la reforma de las pensiones, porque el chavo préstamo significaría abrir justamente ese debate. Si uno dice ya, eliminemos el préstamo, entonces, ¿cómo se financia el aumento de las pensiones actuales? Abre un tremendo debate. Yo francamente no creo que este gobierno cometa ese despropósito. Ahora, volviendo a lo que sucedió ayer en Panamá, Carlos Minami, ¿qué resumen harías sobre esta primera participación de José Antonio Kast y su equipo en un foro internacional? Y la reunión con Lula, lo que significó, y más allá de lo que yo nombré, recordé de lo que dijo, tuvo otras afirmaciones, también José Antonio Kast, ¿no es cierto?, que dijo que estamos estancados, que estamos estancados y porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, como decíamos, y que han fallado todos los gobiernos de todos los ciclos. Fallamos cuando confundimos la prudencia con la parálisis, fallamos cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo. Esto del diálogo, el llegar a acuerdos, ¿puede provocar esto de se necesita tanto tiempo para llegar a acuerdos que finalmente se cae en el inmovilismo? Mira, yo comparto en esto lo que decía Luis Eduardo. Creo que este es un tema también de límite, de borde, hasta donde se llega. Yo tiendo a compartir el diagnóstico de que Chile entró desde hace ya un tiempo largo en un cierto ciclo mediocre, donde también lo que se puso por delante son
alternancias que han sido más bien destructivas. Yo, respecto a tu consulta, Cecilia, yo creo que el discurso del presidente Katz ayer en Panamá fue un discurso que sorprendió, o que está en esta línea de sorprender, porque efectivamente es muy distinto al discurso de campaña. Creo que el gesto de juntarse con Lula fue un gesto muy importante, porque es conocido también, son conocidas también las enormes críticas, las fuertes críticas, las duras críticas que le había hecho José Antonio Kast al presidente Lula. Entonces, verlo ayer tomándose las manos, hablando de integración, hablando de acuerdo, hablando de trabajo conjunto, me parece a mí que es una muy buena sorpresa, y yo creo que habla bien de la comprensión que tiene el presidente de que hoy día tiene un papel distinto, pero te reitero, a mí me parecería muy importante poder también conocer las opiniones de la base más radical, de los diputados más radicales, que creo que están en una línea distinta, o si no, o van a tener que hacer un giro bastante importante para poder adecuarse al nuevo discurso del presidente. Sí, pero Carlos, ¿qué significa esto que decía José Antonio Kast, cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo? Mira, yo creo que, por eso creo que es también un asunto de límites. Ahora, en esto el presidente Kast va a tener que hacer un esfuerzo grande, porque yo lo dije también, y muchos lo hemos dicho, en su trayectoria, lo que ha marcado han sido las rupturas, ha sido el rompió con la UDI, no apoyó el proyecto de pensiones. Entonces es un giro bastante grande el que tiene que hacer una persona que se constituyó en torno a los conflictos, en torno a la ruptura, para poder entrar en la lógica de los acuerdos que van a ser indispensables, particularmente para un gobierno que no tiene ni siquiera mayoría en el Parlamento. Claro, puede ser también que, cuando se trata de llegar a acuerdos, se conversa mucho, y llegar a acuerdo, y se estiran las cosas y se cae en el inmovilismo. Por eso mismo yo creo, Cecilia, que es un tema de límite, Ya, es un tema más, sí, Alejandro, aquí, es un tema más, yo creo que bueno que esté hablando, sí, pero creo que él nos ayudó en el pasado a avanzar. Cuando uno hace acuerdos, uno avanza. El inmovilismo es cuando uno tiene posiciones extremas y no está dispuesto a transar con el otro cosas para poder avanzar. Creo que ojalá él cambie la actitud. El presidente en el pasado, como se ha dicho aquí, no ayudó a lograr los grandes acuerdos. Espero que ahora, con este cambio de actitud, pueda lograr juntar las puntas. Si no logramos juntar las puntas de este país, no vamos a poder avanzar. La reforma de pensiones, no estuvimos tanto tiempo desde del 2008 hasta la fecha sin avanzar porque hablamos mucho, sino que porque nunca nos pusimos de acuerdo, nadie estuvo dispuesto a ceder para poder avanzar. Y ceder es hablar, dialogar, llegar a acuerdos y ir avanzando. No tiene la mayoría en el Congreso, tiene que llegar a acuerdos para poder avanzar. Y qué bueno que esté con este discurso mucho más dialogante de lo que fue en la campaña y lo que fue un poco su trayectoria anterior. Y eso se ve reflejado. Yo creo que el tema del chavo préstamo no tiene ningún sentido, es algo muy menor, es algo de abrir una discusión que no tiene sentido. Hay otros temas mucho más grandes. Quiero volver a insistir en el tema del empleo. Es 8%, es una buena noticia que estemos bajando, pero 8% es muy alto. El 2014-15 teníamos 6% de desempleo. Hay 2 puntos todavía que tenemos que seguir avanzando para no ser mediocres en el tema económico y en el tema del empleo que tanto le pega a la gente. Esos son temas de emergencia que ojalá se aborden. Sí. Matías Acevedo. Sí, un último punto solamente para complementar lo que se ha dicho. Yo también creo que tiene que ver con un realismo en el sentido de que no todas las reformas económicas se logran por la vía administrativa, que también fue parte de lo que se comentó mucho en la campaña. Las importantes reformas que nos faltan, digamos, son legislativas, digamos. Si tenemos una segunda generación de permisología en el tema medioambiental, digamos, bueno, eso implica, ¿no es cierto?, un cambio legislativo. Si queremos una reforma, una mejora al empleo público, eso no lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, cambiando un par de personas, lo tenemos que hacer con un nuevo sistema de estatuto administrativo. Entonces, de ese punto de vista, me parece que yo leo el discurso por ese lado, de entender de que no todo se va a lograr por la vía administrativa, y si de verdad queremos avanzar y queremos hacer un punto de inflexión en términos económicos, se necesitan cambios legislativos, y para eso se requieren acuerdos y entendimientos.
Bueno, se nos termina el primer café, y se termina el primer café de esta temporada. Por supuesto, espero volver a encontrarme con ustedes y ustedes encontrarse con nuestra audiencia a partir de marzo nuevamente. Muchísimas gracias a Luis Eduardo Escobar, Alejandro Mico, Matías Acevedo y Carlos Ominami. Que estén muy bien. Chao, adiós. Buenas vacaciones. Chao. Chao, felices vacaciones. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.